Pues muy buenos días. Hoy vamos a estar aprendiendo sobre algo que realmente a todos nos debe de importar mucho. Le pido a Dios que abra tu corazón y te invito que para que suceda eso, oremos. ¿Estamos de acuerdo? Cierra tus ojos, por favor. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú ya has determinado qué se debe de enseñar hoy. Yo he estado contigo, me he preparado, te pido que el corazón de ellos también esté listo. Te pido, Espíritu Santo, que haga entender el por qué estamos aquí, que hemos venido a conocerte, hemos venido a aprender de ti y entonces salir y reflejar el alimento que tú nos das, se vea ese fruto en nuestra musculatura espiritual, Señor. Te damos gracias porque nos vas a permitir abrir tu palabra, pero respalda todo lo que se tiene que decir. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a estar viendo sobre el desierto de Moisés y sé que Dios nos va a cada uno, que a mí me sirvió, sé que también te va a servir a ti. Y muchas veces cuando hablamos de desierto es algo que no quieren experimentar todas las personas y esos son los desiertos, ¿ok? Hoy vamos a hablar del desierto de Moisés, pero también va a utilizar a Moisés para ver cómo nosotros es que Dios nos introduce en desiertos. El objetivo de los desiertos es que podamos someternos a su gobierno y a su santidad. Y eso fue lo que experimentó Moisés, pero Moisés no es el único que ha experimentado un desierto. También estuvo el pueblo de Israel, también estuvo Juan el Bautista, Agar, el rey David, Jacob, el mismo Jesús, el apóstol Pablo, han estado en desiertos. Entonces, cuando estudiamos las Escrituras, no podemos fundamentarnos o tomar una decisión en un caso aislado. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que procurar ver cómo Dios obra en toda la Biblia y así podemos aprender cómo Dios obra a través de la historia y entonces podemos confiar en que Él va a obrar de una forma similar. ¿Entendieron esto? Tenemos que entender Escrituras para entonces decir, si Dios ha hecho esto con estas personas, Dios va a obrar similar conmigo. Si Dios ha sido justo con estas personas, yo no tengo ventilador. Porfa, ahí aunque sea uno chiquito. Si Dios se ha mostrado justo, si Dios se ha mostrado ordenado, si Dios se ha mostrado de tantas formas en la Biblia, con tantos personajes, nosotros debemos entender que Dios es ordenado. Y que si le exigió eso a Él, probablemente me lo va a exigir a mí también. ¿Ok? Si tú andas por la calle, ahí les va. Y le dice a Dios, así como abriste el mar rojo, abre a toda esta gente del centro, cuando se atiborra el centro, que se abran. ¿Es algo que le podemos pedir a Dios? No. Son casos aislados, como abrir el mar rojo, ¿ok? Que Dios utilizó específicamente para dar una enseñanza específicamente a su pueblo. Pero si vemos que Jesús dijo, yo soy el camino, ¿qué más dijo? La verdad y la vida. Y toda la palabra de Dios vemos cómo a Dios le encanta la verdad, porque Él es verdad, obra en verdad, promete en verdad, según verdad. A Dios le gusta la verdad. Y tenemos que dirigirnos en verdad, porque estamos viendo ese caso continuamente en la palabra de Dios. Entonces, hay un maestro que se llama Robert Charles Sproul, es un teólogo reformado estadounidense y pastor de una iglesia presbiteriana, y él comenta qué tan puede enriquecer a la iglesia que comprenda lo necesario de pasar por un desierto. ¿A quién de aquí le gusta pasar por desiertos? Va a sonar extraño lo que les voy a decir. ¿Quién ya experimentó un desierto? Levante su mano dentro del conocimiento que tiene. ¿Quién ya experimentó 2? ¿Quién ya experimentó 3? ¿Quién está ahorita en un desierto? ¿Y no te gustan los desiertos? Te conviene bien entender que es parte de las herramientas que Dios usa
Y el salmista lo entendía y decía, yo prefiero estar en tu presencia que en un palacio. ¿Estamos? Preferible estar en el desierto y agarrados de Dios que estar haciendo tu propia voluntad y por ahí. Tenemos que acostumbrarnos a que Dios es su forma de trabajar. ¿Puedes poner la diapositiva 2, por favor? No puede ser posible. Vayan a Éxodo, capítulo 2, versículo 11 hasta el 14. Dije, se los voy a poner para que no tengan que leer. Digo, estar busque y busque tanto, pero bueno. ¿Por qué no se ve más grande? ¿Se puede? Lo he dicho en ocasiones pasadas, hay veces que cuando se le evangeliza a una persona, se le promete que le va a ir bonito, pero lo que vemos en la palabra de Dios es que Dios va a tratar con el corazón y el carácter de esa persona. ¿Y eso duele o no duele? Duele mucho. Por eso dice este teólogo, es importante que la iglesia entienda que son los procesos que Dios usa. Pero si un cristiano le está dando la espalda a los desiertos, permanece inmaduro. ¿Les ha sucedido alguna vez que le damos la espalda a Dios de sus procesos y permanecemos inmaduros un buen rato? Y Dios de alguna u otra forma te va a introducir a eso, porque Él va a cumplir su promesa, nos va a hacer a su imagen, quiere desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Vamos a Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 14, que es el desierto de Moisés. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Moisés está viendo una necesidad, ¿estamos? Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ahí les puse un dibujito, ahí estamos tratando de esconderlo. Lo que vemos revelado en esta parte es que Moisés sí está viendo una necesidad, ¿sí o no? Está viendo que están golpeando al amigo. Dice, está viendo que hay esclavitud en el pueblo. Pero hace las cosas como él quiere. Va y mata al egipcio y lo esconde en la arena. Al día siguiente, versículo 13, salió y vio a 2 hebreos que reñían. Por favor, digan conmigo, explícito. Otra vez, explícito. Y implícito. E implícito. ¿Qué significa? La palabra de Dios va a ser explícita en cosas que quiere decir, pero también vienen muchas cosas implícitas en lo que está sucediendo. Si este Moisés acaba de matar a un fulano ayer, ¿ok? Versículo 13. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Cómo vemos a Moisés? ¿Arrepentido o afirmado? Lo vemos afirmado. Que las cosas como él vio, las cosas como él juzga las cosas y las hace, él cree que estuvo bien. Escondió al muerto ahí. Y al otro día se cree Juan Camané. Al otro día está listo para impartir justicia. Y el cuate sale y ve a 2 peleando y dice, oye, ¿por qué le estás pegando al otro? Versículo 14. Y él respondió, el cuate que estaban peleando, voltea con Moisés y le dice, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? ¡Bola! Caída, ¿estamos? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Nosotros no percibimos cómo comienzan los desiertos a veces. Muchas veces, pongan atención a esto, muchas veces comienza acentuando el área donde creemos que tenemos la fuerza, la inteligencia y la idea de cómo conseguir ser exitoso, realizado o a veces vengativo. ¿Están entendiendo? Donde más creemos que somos buenos, a veces por ahí va a venir el desierto. Cuando crees que estás en el Dios ahí, listo, vas para abajo. ¿Les ha sucedido? Porque te lo voy a decir en lo personal, a mí me pasó.
Daniel hacía un comentario hace una semana queriéndome recordar mi pasado. Ay, sí. Me decía, yo traía una muchacha que nadie quería, ¿sí? Una filistea que nadie estaba de acuerdo con esa relación. Y mi hermano, ya iba para el 7º año de mi toxicidad. Y Daniel venía y me persuadía, deja eso, deja eso. Y a mí, es que me iba bien en la chamba, ¿no? Traía mi dinerito, traía cuerpecillo de deportista. Creía que ya yo no necesitaba haber estudiado. Yo ya era. Mucho de la gente que estaba a mi alrededor me aprobaba. Mis alumnos, los papás de mis alumnos de taekwondo, mucha gente me decía, profesor Oscar, muy bien. Parecía que yo estaba bien, que se anduviera metiendo en lo que no le importa. Me enojaba. Entonces llegaba y me decía, Oscar, deja eso. Y yo, ¿a ti qué te importa? Que no sé qué hay. Me ponía medio loco. Y un día, 3 semanas antes de que venga el zape de Dios, me dice, Oscar, y me lo recordaste esos días, me dice, de parte del Señor te lo digo, deja eso, deja esa muchacha, en el nombre del Señor te lo estoy diciendo, para. Otra más, pues tú que te importa, tu paz. Fíjense la que me atreví a hacer, y no lo digo con orgullo, pero me acuerdo que me estaba bañando y no paraba de recordarme este asunto de Daniel de, deja eso, y yo, yo nunca le dije que dejara a Eva, ¿qué le importa? Entonces, estaba bañándome y le digo a Dios, Dios, porque tenía conocimiento de algunas cosas de Dios. Bueno, le digo, Dios, a ti te gusta la verdad, ¿no? Digo, qué tonto fui. Cada vez que lo platico, digo, ¿cómo no me partió un rayo? Le dije a Dios, a ti te gusta la verdad, ¿no? Pues la verdad no la voy a dejar. No sé de dónde me salió el poder decir esa tontería. No la voy a dejar, la verdad. Pero si tú quieres que yo la deje, pues ponle a un cuate algo, ni modo que ya ande arrastrado diciéndole que no, conmigo. Pues tómalo. Al otro día, oye, conocí a alguien. Y yo así, no sabe lo que se perdió. No, estaba bien mal. Y cuando sucede la ruptura, Dios me empieza a mostrar en mi vida, no era la muchacha, no era la chica, era como toda mi vida estaba hecho un desorden, cómo mi vida giraba en torno a mi aprobación, a lo que yo decía, eso es lo que se hacía. Y cuando Dios me quita, no la muchacha, me deja ver mi condición, me daba cuenta que mi vida estaba hecha un despapalle. Y Dios me hace perder, aquí están de testigos, me hizo perder todo. Todo. A alguien de aquí, no a lo mejor con la misma situación, pero Dios te ha llevado al mismo lugar donde adiós todo. El hacer las cosas como nosotros queremos, donde nos sentimos más fuertes y nos aprobamos, probablemente por ahí va a venir el desierto. En Moisés, él creía saber cómo tenía que hacer las cosas, tenía la posición, ¿sí o no? Vivía en el palacio de los egipcios, ¿sí o no? Tenía la posición, la pasión, el hambre de justicia, al igual que nosotros muchas veces nos creemos que somos autosuficientes para hacer lo que creemos que es el propósito de nuestras vidas. Tú puedes estarte levantando todas las mañanas con todas las ganas, creyendo que estás persiguiendo el propósito de Dios, y no es cierto, estás siguiendo tu propio propósito. Y después viene una disciplina, un desierto de parte de Dios, y el último enterado eras tú. Sin darse cuenta, Moisés comenzaba este desierto. Y espero que esta predicación te ayude a ver si tú estás empezando el tuyo. Moisés empezó a actuar por sí mismo a favor del pueblo.
¿Qué hubiese pasado si Moisés hubiera tratado de libertar a los hijos de Israel mediante poder humano? ¿Qué hubiera pasado? La verdad es que miles y miles de israelitas hubieran muerto. ¿Están de acuerdo? Si Moisés lo hubiera hecho, se hubiera levantado una guerra ahí y hubiera habido muchos muertos. Hubiera sido una masacre. Por favor, ¿puedes ponerle diapositiva que sigue? La diapositiva que sigue, por favor. Bueno, ahí está. Aquí no tengo lamparita. Allá arriba, hasta arriba, dice Gosén. Gosén era el lugar donde estaban los egipcios. Digo, los israelitas y los egipcios, allá en Gosén. Allá es donde Moisés mata al egipcio. Allá arriba. Es una foto satelital. A lo mejor la ves y dices, ay chiquito, 2, 3 días. No, son miles de kilómetros. Gosén está allá arriba. Cuando Moisés huyó, aquí donde acaba la línea amarilla es donde cruzan el Mar Rojo. Pero este es el camino que Moisés tomó. Y él va hasta donde está el puntito amarillo de aquí abajo, se llama Madián. Así que él tuvo que atravesar ese desierto, atravesar esa parte del mar, llegar hasta Madián. Donde está verde es el monte de Sinaí. ¿Pueden ubicar más o menos ya? Ok. Vayan al versículo 16. Dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? Está hablando de Moisés. ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Pregunta, Moisés camina todo ese desierto y se encuentra estas chavas, porque salió huyendo por haber matado al egipcio, y se encuentra estas mujeres. Él las defiende. Las mujeres van a la casa de su papá y su papá les dice, ¿para qué lo dejan ahí? Tráiganselo a comer. Y Moisés, versículo 21, convino en morar con aquel varón. Y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. ¿Dónde empezó a encontrar recursos Moisés? ¿En las cosas como él quería hacerlas o entrando en su desierto? Si tú estás queriendo conseguir cosas a tu forma, no te va a salir. Mejor párale. Mejor párale. Cosas que tú realmente necesitas, no las ves cuando andas detrás de tu propia pasión. No las ves. Pero cuando Dios te introduce en el desierto, Dios te empieza a dar cosas que realmente necesitas. No te va a dar lo que tú quieres, te va a dar lo que tú necesitas. Para eso va a tener que Él trabajar con tu forma de pensar. Porque muchas veces, muchos cristianos entran al desierto y no han abrazado lo que Dios quiere para sus vidas y desechan lo que Dios quiere. Lo tiran. Siguen buscando. Hablo de cristianos. Porque Dios mete a los cristianos, a sus hijos, al desierto. Pero si no renuevas tu forma de pensar, sigues deseando lo que tú quieres y desechas lo que Dios te quiere dar. El versículo 22. Ahí está, gracias. Versículo 22, y dijo, y Moisés convino en morar, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Luego, al que Dios lo mete en desierto, se da cuenta que está en un lugar que no es en el que estaba antes. ¿Están entendiendo? Cuando Dios te mete a un desierto, ¿creen que Dios nos quiere desubicar de cómo andamos, sí o no? Sí, sí quiere. Dios no quiere que sigamos viviendo igual. Y Moisés entiende muy bien y dice, forastero soy en tierra ajena. 23, aconteció que después de muchos días, ¿cuántos? Muchos. Cuando vemos el trato de Dios en la vida de un cristiano, ¿quién se ha quejado de las formas que Dios usa?
Perdónenme, no tengo tanto para darles, pero tengo mi pequeña y poca experiencia con Mateo, mi hijo. ¿Estamos? No quiero menospreciar lo que tú estás viviendo. Yo casi siempre uso este ejemplo porque adivinen qué, es mi desierto. Hay desiertos como el que me pasó hace 15 años, que Dios me dio una zarandeada, me hizo nacer de nuevo, me rescató, transformó mi pensamiento, ha hecho que yo le sirva, me ha enseñado y después me ha metido a otros desiertos. Cuando entré al matrimonio, tenía unos conceptos bien locos del matrimonio y Daniel me decía, yo iba, cuando estaba casado él, y yo lo veía que a veces se peleaba y le decía, ay, tú no valoras a Eva, tú, no, todavía hasta decía cosas y me decía Daniel, cállate, el día que tengas a tu esposa me dices. Entro al matrimonio yo y me doy cuenta que hacía las cosas, pero al revés, no lo que le seguía. ¿Estamos? Y me tocó otro desierto con mi esposa. Me tocó otro desierto en lo laboral. Y después Dios me presenta a uno de los más grandes desiertos que he tenido. No sé si va a ser el mayor, pero es el desierto más grande que me ha tocado vivir. Y sigo en él, que es la discapacidad de mi hijo. ¿Estamos? Y ese desierto está siendo largo y espacioso, muy grande. Pero no queremos que Dios trabaje con nosotros muchos días. Estamos viendo en personajes que son héroes de la fe que Dios hace eso con ellos. ¿Por qué no lo va a hacer contigo? ¿Por qué no lo va a hacer contigo? Son parte de las cosas que Dios ha hecho con los que le sirven. ¿Cuántos le quieren servir a Dios? Dice que el que le quiera servir a Dios, buena obra desea. Pero Dios va a tener que transformar la vida de esa persona para que le enseñe a otros cómo es Dios. Y no, esto está reservado para pastores y diáconos y ancianos. Para cualquiera que sea un papá que quiere inducir a su hijo en el camino del Señor, tienes que aprender cómo trata a Dios. Porque Dios te va a decir que le digas a tu hijo cómo es Él. ¿Estamos? Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó. Les puse ahí algo. Y se acordó. En hebreo significa sacar, significa conservar, para que no usen mal el concepto de acordarse. Así como si Dios hubiese estado en otra parte del mundo distraído y dicen, ay, los hijos de Israel les está yendo del mal. Qué bueno, escucho su clamor, voy a atenderlos. ¿Creen que Dios es así? Cuando dice se acordó, significa que Él ha conservado su promesa y es momento de pasar a su siguiente plan. No es porque se le olvide, es porque Él conserva lo que Él promete y Él sabe cuándo es el momento para seguir lo siguiente. Si tú estás en una tribulación ahorita, en un desierto, tienes que entender que Dios tiene el control. Tienes que entender que Dios está conservando asuntos para tu vida. Tú no sabes si el lunes te toca entrar al desierto. Está planeado por Dios. ¿Dios les ha hecho una maldad a ustedes o siempre les ha quedado bien? ¿Sí o no? Nos ha quedado bien. Si Dios tiene su providencia, meterte en un desierto hoy en la noche, mañana, entra con gozo al desierto. Vas a salir bien. Vas a salir bien, porque Él está conservando las promesas para ti. Ahora, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó, conservó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios les había prometido a ellos, al padre Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Vamos a ver un ejemplo de cómo Dios conservó esto. Vayan a Génesis capítulo 15. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? No regreso. No, sí. Pasa a la siguiente.
Ok, ahorita ustedes acompáñenme a Génesis 15, 13, 16, no lo puse ahí. Génesis capítulo 15, 13 al 16. ¿Ya lo tienen? Ok, versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Aquí existía el pueblo de Israel? No, todavía no existía. De Abraham nace Isaac y de Isaac nace Jacob y Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. De Israel le nacen 12 hijos. De esos hijos José llega a Egipto. Egipto después trae a sus hermanos, José trae a sus hermanos a Egipto porque hubo una hambruna. Viven ahí, se multiplican. Después el faraón dice, ya son un chorro y los trae de esclavos. Pero Dios desde Abraham está diciendo qué va a pasar. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Desde que Dios le estaba diciendo a Abraham, ¿qué onda? Ya le estaba diciendo qué va a pasar. Y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Cuántos tiempos estuvo oprimido Israel? 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, ¿cuál es esa nación? Egipto, juzgaré yo. ¿Los juzgó, sí o no? Sí. Y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Se acuerdan? Que el pueblo de Israel salió con joyas y todo de Egipto. Versículo 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado en su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y él va a hablar de la tierra prometida, de las conquistas. Dios ya tiene todo planeado, ¿sí o no? Ya está todo. ¿Quién tiene que enterarse? ¿Quién tiene que confiar en que Dios tiene todo bajo control? Nosotros. Pero que Dios tenga las cosas bajo control no significa que Él tiene que plantear para ti que todo va a ser bonito. No. ¿A quién le gustan los problemas? Fíjense lo que voy a decir. ¿A quién le gustan los problemas? A nadie, a nadie. ¿A quién le gustan los desiertos? Se los digo en serio. Y se lo voy a volver a preguntar. Alce la mano. ¿Quién ha estado en un desierto horrible? Me ha tocado tener a mi papá preso. Me ha tocado una discapacidad. Me han tocado cosas muy raras. ¿Cuándo es cuando más amados nos sentimos por Dios? En el desierto. ¿Cuándo es cuando vimos milagros? En el desierto. ¿Cuándo es cuando vimos que decíamos, Dios, no veo nada, pero lo único que te veo es a ti? Y me siento seguro, me siento en paz, quiero estar aquí. ¿Alguien lo ha experimentado? Que te agarras de Dios de tal fuerza que dices, mira, ya nada me importa, en serio, que se vaya al cuerno todo, pero tú no te muevas de aquí. Yo le comentaba al pastor Daniel hace unos días que a mí nunca se me va a olvidar cuando Dios tomó mi vida y me dio un bajón de todo. Dios me permitió ver una imagen cuando hubo un huracán, creo que fue el Katrina, te dije, el Katrina. Se veía que una persona estaba agarrada de una palmera o de un poste, no sé si se lo llegaron a ver ustedes, y por abajo están pasando así el agua y los escombros y todo está pasando, y el cuate no se suelta de ahí. Y Dios habló a mi corazón y me decía, por mucho tiempo tú te has agarrado de cosas. Hoy yo soy ese poste. Hoy yo soy esa palmera. Y aunque todo esté por abajo horrible, Oscar, yo voy a estar ahí. Me agarré de tal forma de eso, que los que están cerca de mí, no por vanagloria, lo han visto. Han venido sueños a mi vida, o sea, Dios me ha permitido vivir experiencias muy bonitas como tener el colegio, ser papá, ser esposo. Y Daniel, el día que me casé, me decía, ¿por qué no estás contento? Ya está lo que querías. ¿Te querías casar? Porque yo siempre le decía que no iba a casar. Pero aún teniendo a Hegeli, y que en un momento era un sueño casarme, después de entender quién es Dios para mí en el desierto, ya nada se asemeja a eso. Ya nada se asemeja a eso. Hegeli no puede tomar el lugar de Dios. ¿Están entendiendo? Llegó Mateo a mi vida.
Yo era un chavo totalmente codependiente de las relaciones. Un hijo te viene y te pone el sello de súper codependiente. Un matrimonio te puede poner el sello de súper codependiente. Pero después de que Dios me metió al desierto, me mostró que dependiente solo de Él, que Yeli no puede tener ese lugar, ni mi hijo tampoco. Y me acaban de ordenar de anciano. Yo de chiquito quería ser pastor, ¿sí o no? Llegó hasta los 40, que Dios diga, va, pero hoy ya no es un poste el que me agarra. Ni el ministerio, ni el dinero, ni la chamba. La salud, tampoco. El reconocimiento, tampoco. El objetivo de Dios meterte a los desiertos es que aprendas a agarrarte solo de Él. Y se va a notar cuando salgas del desierto de qué te vuelves a agarrar. ¿Ok? Tratar de tomar el asunto en nuestras propias manos, o en el caso de Moisés, le costó a Moisés 40 años de exilio. Decía un pastor, la medida en la que Dios te meta en el desierto refleja la medida en la que tú disiernes la relación de Dios contigo. Lo vuelvo a decir. La medida de la profundidad de los desiertos es la medida en la que tú disiernes la relación de Dios contigo. ¿Qué significa esto? Dios te mete en un desierto, pero por la necedad de no querer creerle a Dios o no ver las cosas como Dios las ve, un desierto que debía de durarte 2, 3 añitos, 2, 3 semanas, te echas ahí años. Y, por ejemplo, fiestas como las de ayer, que a lo mejor las tienen que vivir en familia, estás haciendo la jeta a la mitad de la familia. Llevas metido en la amargura 10 años. Y Dios te ha querido trabajar esa área en tu corazón y tú no quieres ver las cosas como Dios las ve. Entonces tus desiertos se vuelven grandototes. Decisiones que Dios te ha dicho, no la vayas a hacer, no lo vayas a hacer. ¡Pum! Y están endeudados por más de 1, 2, 3, 5 años arrastrando deudas viejas. Digan conmigo, deudas viejas. Emociones viejas, relaciones viejas, deudas viejas. Y son desiertos que duran. Cuando tú ves las cosas como Dios las ve, Dios con un corazón manso y entendido, Dios dice, si estamos pensando lo mismo, sí, ahora la onda. Y los desiertos a veces duran menos. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel, ¿cuántos murieron? ¿Cuántos? Cuando el faraón deja salir al pueblo, cuando se hacen las cosas a la manera de Dios, ¿cuántos murieron ¿cuántos murieron? Ni uno. Todos salieron. Ni un muerto hubo. Cuando las quiso hacer Moisés, ahí enterró a su muertito. Pasas a la diapositiva, ahí déjala. Cuando Moisés estaba en el desierto, él estaba cuidando ovejas de Yetro, su suegro, que era un sacerdote de Madián. Llevó a las ovejas a través del desierto, porque a veces cuando tú empiezas a leer Génesis, no ves como que dice que Moisés salió corriendo al desierto. La ubicación de Madián nos enseña que tuvo que atravesar todo este desierto. Y él aprendió a vivir ahí. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. ¿Cuál es el objetivo del desierto? Es que tú tengas un encuentro con Dios. Dios te va a apartar de lo que tú estás haciendo. Miren, hay unos que ya saben correr al desierto. Hay unos que ya vemos venir algo y dices, ya sueltas todo. Y dices, no, y vas y te metes en un encerrón con Dios. Unos ya lo logran ver. Otros les llega el desierto. Pero el objetivo de eso es que Dios quiere tener un tiempo específico contigo, a solas contigo. No hablo de la oración y la disciplina de la oración diaria, es algo más profundo.
Dios te conmueve todo a tu alrededor y te hace venir hacia donde está Él. Por ejemplo, a veces una enfermedad. ¿Yo puedo hacer algo por Mateo? Ya lo llevé a terapia, ya se subió al caballo, ya lo bajaron del caballo, ya estresó al caballo, ya le di medicamento, ya le quité el medicamento, ya que si el gluten, que si no el gluten, que si el agua alcalina, que si no, que si se duerma, que si... Ya volteé de cabeza al niño, ya le hice todo a ese chamaco. ¿Puedo hacer algo más? ¿Sabes qué provocó Dios? ¿Ya acabaste? Sí, ven. Conmovió todo alrededor. Ven, aquí te voy a decir qué onda. ¿Están entendiendo? A veces es una situación económica. Hombres que están queriendo conseguir un trabajo y no lo estás encontrando. No lo estás encontrando y dices, bueno, si yo estoy, ¿es bueno que el hombre trabaje? ¿Sí o no? Sí. ¿Dios nos mandó a trabajar? Sí. Pero si tú estás haciendo todo lo posible y nomás no hay nada, ¿qué querrá Dios? Algo Dios quiere contigo. Corre a su presencia. Vete a solas con Dios. Si tú ya estás haciendo lo necesario, no vas a empezar a robar bancos, ¿verdad? Si tú ya estás haciendo lo necesario, Dios probablemente te está metiendo en un desierto y te está diciendo, el tema no era el trabajo, el tema no era el dinero. Mira, ya has tenido trabajo estos 2 últimos meses y a tu familia no le ha faltado para comer. El tema no es la comida, ven. Pero Dios empieza a desalojar tus pensamientos de, ¿y por qué me encuentro? ¿Y qué voy a comer? Y te das cuenta que Dios está proveyendo. El tema puede ser otro, corre a su presencia. Pasas a la diapositiva siguiente, por favor. ¿Qué pasa en el desierto? En hebreo la palabra desierto significa midbar, que significa arrear. Digan conmigo, arrear. ¿Quién es el que provoca los desiertos? Él. Es que yo no hice, si no hubiese hecho esto, no estaría en esta situación. Cálmate. De una u otra forma Dios te hubiera llevado ahí. Porque Dios lo único que está haciendo es que aún tu propio error, Él lo va a usar a su favor. ¿Entendieron eso? Aún tu propio error y tus faltas de discernimiento, Dios lo va a usar a su favor. ¿No lo hizo así con Moisés? Él hizo las cosas mal, ¿sí o no? Pero Dios usó a su favor eso y lo trajo hasta la zarza. No sé en qué condición estés, ponte a orar, Dios va a usar a su favor y te va a meter en el desierto. También en hebreo significa soledad. Arrear, soledad, topografía. Digan conmigo, yermo. Yermo significa terreno. Dios quiere llevarte a un terreno que tú no conoces. En el terreno en el que tú estás, tú sabes hacer cómo. Tú ya le sabes cómo hacerle. No sé si es área de trabajo, familia, la que sea. Tú dices, yo ya sé cómo hacerle. Dios dice, te voy a llevar a un lugar donde no vas a saber ni cómo. Porque en el momento en que tú no sepas ni cómo, me vas a tener que voltear a ver a mí. ¿Entendieron? Las nuevas tipografías, los nuevos terrenos van a hacer que tú te incomodes. ¿Qué tal el calorcito? Pero si tú traes un huasteco para acá, va a decir que hace frío. Dios te va a llevar a lugares donde empieces a percibir las cosas diferentes, a pensar las cosas diferentes. También, yo siempre, a veces cuando hablo con personas o intento predicar, hablo sobre sinónimos de esa palabra en hebreo. Desierto significa acusación. Dios te va a llevar al desierto ¿para qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Te va a acusar o no? Es un encuentro con Dios, es una confrontación. Cuando tu hijo hace algo mal, ven para acá. Ay, qué bonito niño, le dices, ¿qué hiciste? Va a venir una acusación en el desierto. También en el desierto es para que recibas consejo. Desierto significa aconsejar. Desierto también significa contestar. Si tú le has estado pidiendo a Dios, Señor, contéstame, el desierto es muy buen lugar para que Dios te conteste.
Dios calla tanto alrededor que lo único que se escucha es su voz. Los que dijeron ahorita que ya han estado en un desierto, no me van a dejar mentir. Se cae tanto todo alrededor que lo único que queda de pie es Dios. Todo. Retornar. Para los que andamos perdidos y Dios dice, ven al desierto, se te está yendo la onda, regresa al camino. Retornar. Dependencia. Los que estamos agarrados de otras cosas. Te voy a enseñar en el desierto de dónde te tienes que agarrar. Por aquí vi a Alan. ¿Sí o no, Alan? ¿Sí o no? ¿Puedo? Alan está yendo a unas consejerías. Y unas semanas antes, los varones sabemos que pasó por una situación en su trabajo. Le decía a Alan, porque Alan es muy bueno en su chamba. Su camioneta dice doble clic. Y le decía a Alan, Alan, ¿estás dispuesto a que Dios toque doble clic? Y Alan así como, cállate, Toto. Y a las 2 semanas, estás doble clic. No porque yo le dije, no, Dios está hablando en su corazón. Y él tuvo que dejar, la forma de hablar de Alan hace 4 semanas, a la forma de hablar de Alan ahorita cambió totalmente. Tuvo que agarrarse de un poste que ya no era doble clic, ya no. Dios le enseñó provisión en su esposa, Dios le enseñó otros pilares que no es ese. Doble clic es una bendición, sí, pero ya no es el centro. Y de eso se trata el desierto. Retornar si algo andamos haciendo mal y depender de Dios. También significa ordenar. ¿Quién acepta que está viviendo una vida desordenada? O mejor córrele para el desierto. Y todos los demás que son súper ordenados, porque nada más levantaron la mano de estos 3 lados, ojalá no te llegue el desierto de sorpresa. Porque el desorden se puede ver en muchas áreas. También significa sentencia. Probablemente Dios meterá a algunos en el desierto para decirte, hasta aquí, le paras a eso. ¿Estamos? Vayan a Deuteronomio para finalizar. ¿Puedes pasar a la que sigue? Bueno, estamos en Deuteronomio 8. Abran su Biblia en Deuteronomio 8. ¿Cuánto me quedan? Bueno. Dije 8 y se te quedan 8 porque se te quite. 8 minutos. Deuteronomio capítulo 8. Fíjense lo que Dios le está diciendo al pueblo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis. Dios quiere que nos vaya bien, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Para que seáis multiplicados. ¿Dios nos quiere bendecir? Sí. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Dios quiere cumplir sus promesas en tu vida? Sí. Fíjense muy bien, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído, ¿quién? Jehová, tu Dios, estos 40 años, ¿en dónde? En el desierto. Él es el que nos mete. Fíjense lo que dice. ¿Para qué lo hizo? Fuerte. Para afligirte. Ay, pero si Dios es amor. ¿Qué significa aflicción en hebreo? Ana, significa que Dios te va a intimidar. ¿Cómo que Dios me va a intimidar? Por eso lo dije al principio, va a mostrar su santidad a ti. Va a mostrarte la altura de su justicia. Y te va a hacer entender cómo tú no estás a esa altura. El desierto te da un pum, donde dices, yo me creo muy justo, y Dios dice, vas a saber lo que es justicia ahorita. Dios se muestra de tal forma en el desierto que intimida. Aflicción también significa abatir. Oye, es que como que no me checa, como que esto no es de Dios, porque si Dios, esos que andan diciendo, es que no siento paz. ¿Dios puede promover que te sientas abatido? Sí. Porque si estás llevando una vida incorrecta y tu corazón está en querer hacer eso, Dios sí va a hacer que tengas un corazón abatido, porque te va a quitar de eso de lo que estás agarrado. Y va a estar un rato, ay, si a Pedrito yo lo amaba.
Ay, pero esa chamba se me cayó, esa lanita yo la iba a recibir. ¿Estamos? ¿Quién sabe de qué costa agarraste? Pero Dios te va a abatir. También significa benignidad. Dios va a mostrar en la aflicción, va a mostrar su amor, va a mostrar su buen corazón hacia tu vida, sus pensamientos buenos. También significa cantar. ¿Entendieron? Aflicción significa cantar. Cuando estamos metidos en la bronca, ¿qué hacemos? ¿Quejamos o adoramos? ¿Qué hacemos? Por lo general nos quejamos. Si tú estás hoy en un desierto, tú vas a aprender a adorar. Ese es el objetivo del desierto. Todo se trata de Él. Entonces Dios te quita todo, se para a Él y dice, adórame, adórame. Tu problema no es más grande que yo soy lo más grande en tu vida. Cantar. Hay gente aquí que los veo los domingos y están. ¿Cuál cantamos hoy? Eres bendito. Mira, no volvió los zapatos. Oh Jesucristo. Su chorro de calor aquí adentro. ¿Realmente estás poniendo atención o no? Ni cuando estás bien adoras. Ni cuando Dios te ha provisto de todo adoras. Aguas, porque a lo mejor te viene un desierto. ¿Estamos? También significa, aflicción significa atender. Aflicción también significa levantar. Dios te va a meter una aplastadota, pero también Él se va a encargar de volverte a levantar. Someterte. Si tú llevas una vida ingobernable, Dios va a usar el desierto para que entiendas sus estatutos, sus mandamientos, su palabra y te sometas a su verdad. Dios va a usar el desierto para sacarte formas de pensar y te va a meter palabra de Dios, palabra de Dios. Si tú te alzaste la mano hoy diciendo, yo estoy en un desierto, y tú no oras ni lees la Biblia, prepárate porque tu desierto va un poquito más largo. No estás renovando tu entendimiento. Significa aullar. Esto va a doler. También significa servir. ¿Servir a quién? ¿A los demás o a Él? A Él. Vas a entender el propósito de tu vida, es servirle y testificar quién es Él. Dios tiene para cada uno de nosotros el momento perfecto en el que Él se va a acordar a qué hora meterte al desierto. Esta es la conclusión. Dios tiene en su providencia el momento perfecto en el que tú vas a entrar a tu siguiente desierto. Y se va a cumplir su promesa en su vida. Atenderá lo que sigue en nuestra vida, como se acordó del pueblo de Israel. A lo mejor mañana se acuerda de ti y dice, es momento de Sara, es momento de Lili. Para esta hora teníamos que llegar. Es momento de Osvaldo, es momento de Isra. Nos convendría estar tan cerca de Dios para alcanzar a percibir, ya viene un desierto. Les invito a ponerse de pie, por favor. A veces, levanten la mano los jóvenes, levanten la mano los jóvenes, levántenla bien, como si estuvieras orgulloso de ser joven. No, tan que tú bájala. Jóvenes, sí, eres joven, levántala. Tú, sí. No, tú no. Ah, bueno. Cuando hablamos de desiertos, no hombre, los adultos, como ellos ya están casados y como andan pidiendo préstamos a Electra, como esos tienen broncas más grandes, los desiertos son para ellos. Si tú eres hijo de un divorciado, si alguien te ha faltado el respeto, algún día hubo un abuso, a lo mejor te ha tocado percibir una enfermedad de tu parte o de los que te rodean joven, también son desiertos. Si alguien no te habla en la escuela por ser cristiano, también puede que sea un desierto. Los desiertos son para todos los hijos de Dios. Cierra tus ojos.